están adorando al Señor. Amén. Qué hermoso es poder cantarle a Él y poder expresar nuestra gratitud, nuestra admiración y también entender que Él se agrada de esto, ¿sí? No es una cuestión ceremonial, superficial, sino que es algo que Dios nos ha enseñado. En el Antiguo Testamento Dios estableció o le dio al pueblo de Israel el diseño de un tabernáculo, y que en cada parte de ese tabernáculo Dios nos enseña cómo adorarle, cómo agradarle a Él y cómo llegar ante su presencia para oír su voz. Y cuando nos preparamos para venir, cuando cantamos, cuando oramos, estamos de alguna manera transitando por toda ese tabernáculo. Antes solamente algunos lo podían hacer y solamente uno podía llegar al lugar de mayor intimidad y una vez al año, pero hoy por la obra de Cristo todos podemos hacer ese recorrido y podemos entrar a su trono de gracia. Así que cada vez que lo hacemos es una ocasión en la que vamos a percibir, no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestras emociones y en todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, la presencia poderosa del Señor. Amén. Amén. También cuando estamos en su presencia, Él nos habla y vamos a meditar en algo que es importante que siempre recordemos. Le invito a que abra su Biblia en el Salmo 31, vamos a leer el versículo 19. Salmos, libro de los Salmos, capítulo 31, versículo 19. ¿Lo tiene? Muy bien, entonces damos lectura en el nombre de Jesús. Amén. Y dice así: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Bueno, esto es una expresión de admiración de parte de David a nuestro Señor. Y ahí vamos a empezar a meditar en una verdad tan preciosa que el Señor nos va a recordar en esta tarde. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu iglesia, por tu amada. Cada uno de los que la conformamos tenemos imperfecciones aún. Todavía no ha llegado el tiempo de nuestra glorificación, Señor, porque tú todavía no regresas a buscarnos. No obstante, Señor, somos tu amada, tu apreciada, Señor. Aquellos por los cuales tú te entregaste para apartarnos, para santificarnos, Señor. Gracias, Señor, por tu obra de amor, por cada una de nuestras vidas. Si estamos aquí es porque tú, Señor, nos has dado vida, y si permanecemos a lo largo del tiempo, Señor, es por tu gracia, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, dispuestos a oírte una vez más, a hablarnos a nuestro interior, Señor, a nuestro corazón. Señor, corazón que a veces tiene pensamientos, tiene argumentos, tiene cuestionamientos, Señor, muy propios de la carne, de nuestra vieja naturaleza, y que tienen que ser transformados, que tienen que ser cambiados, Señor. Y solamente lo podemos hacer cuando permitimos que tu palabra, Señor, tome lugar y pueda romper y derribar todas esas formas de pensamientos que no son bíblicos, Señor, y que por lo tanto no nos hacen bien.
En este día, Señor, te ruego que tu gracia y tu sabiduría puedan descender sobre mi corazón para que pueda, Señor, transmitir esta enseñanza, Señor, bajo tu unción, Señor. No bajo una preparación humana simplemente, sino bajo la instrucción y la dirección de tu Espíritu Santo. Y que mientras tu palabra está siendo impartida, Señor, sea tu poder manifestándose como en aquellos, Señor, que iban camino a Emaú. Hubo un ardor que después se dieron cuenta que era porque Jesucristo le estaba hablando, Señor. Y cada vez que hablaba acerca de algo que estaba direccionado a su obra en la tierra, dice la Escritura que sus corazones ardían, Señor. Que en esta tarde nuestros corazones puedan arder, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo obrando en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando pensamos en Dios, ¿sí?, como creador, como padre, como hacedor, por lo general las palabras o los adjetivos o atributos que vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, son que es todopoderoso, que es justo, que es santo, que es eterno, que es luz. Pero a veces tenemos un cierto conflicto con lo que terminamos de cantarle al Señor, de que Él es bueno. ¿Sí? Hay de los demás atributos, entendemos que son así y nos cuesta menos incorporarlos a nuestro corazón. No obstante, hermanos, cuando hablamos de la bondad de Dios, que Dios es bueno, a veces nos cuesta, porque nuestra visión, nuestro criterio de bondad a veces difiere al de Dios, ¿sí? Y entonces, teniendo presente que bondad es toda disposición a hacer el bien, Dios tiene totalmente la disposición de hacer el bien al ser humano, porque no hay ninguna maldad en Él, ¿sí? Bondad es lo contrario a maldad, ¿sí? Entonces no hay ni una pizca de maldad en el corazón de Dios. Entonces el salmista, si usted leyera brevemente lo que dice este salmo, habla de palabras muy profundas, muy fuertes. Habla de tristeza, habla de angustia, habla de que la vida se va gastando en dolor y de suspiros y las fuerzas se agotan y los huesos se consumen. O sea, un panorama bastante oscuro en la vida de David. Sin embargo, en este versículo que leemos, reconoce cuán grande es tu bondad. O sea, lo primero que entendemos es que la bondad de Dios es, ¿cómo es? Es grande, como es todopoderoso, totalmente santo, totalmente justo, puro, sublime, etc. Es totalmente en su esencia. Es totalmente bondadoso. Amén. Y dice, has guardado para los que te temen. Cuando habla del temor, ese no es de miedo, sino de respeto, de la obediencia, sobre todo. Aquello, o sea, cuán grande es tu bondad y que has guardado, o sea, que se manifiesta, se disfruta, o la disfrutan aquellos que son mayormente obedientes, ¿sí? Que han mostrado a los que esperan en ti, a los que creen. ¿Cuántos han creído en el Señor? Amén.
¿Cuántos están caminando en obediencia? Bueno, porque esa es una de las formas en las que el salmista dice: yo en medio de todo lo que me pasa, veo, experimento la grandeza de tu bondad. Entonces lo primero, hermanos, que debemos entender que Dios es bueno todo el tiempo, ¿no? Acá lo aprendimos en todo tiempo, pero realmente es una frase que viene de Estados Unidos, dice: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Amén. Es un atributo de Dios. ¿Está bien? No es que Dios por momentos es bueno como nosotros. Hay veces que según cómo nos levantemos estamos buenos o no estamos buenos, ¿no es cierto? Dios no es así, es un atributo, es su naturaleza. Eso es, cuando hablamos de naturaleza, es la esencia. Entonces es su esencia, no puede ser malo, no puede. Claro, cuando decimos que es un atributo de Dios y que Dios es bueno y pensamos en todas las cosas que pasan, los niños que mueren, el hambre, la guerra, y si Dios es tan bueno, ¿cómo permite todas esas cosas? Siempre esa es la... alguna respuesta vamos a tener sencilla, ¿no? Pero lo primero que debemos afirmar es que es un atributo de Dios. Y no solamente que Dios es bueno, sino que Él es el modelo de bondad. ¿Ven? Hay un montón de gente, de personalidades a lo largo de la historia que han sido extraordinariamente buenas en su disposición para el bienestar, buscar el bienestar o hacerle el bien a los demás. Pero por sobre todas esas personas está Dios. Él es el modelo y Él es el que tiene el criterio perfecto en cuanto a la bondad. ¿Sí? A veces, vieron que hay una expresión que dice que queremos ser a veces más buenos que Dios. No se puede. No se puede ser más bueno que Dios. Entonces, con los atributos de Dios, con la justicia, con la santidad, con la pureza, con todo poder, con su omnisciencia, con su omnipresencia, conviven también en su naturaleza su bondad. ¿Amén? Porque es un atributo, es parte de su naturaleza. Esto es algo que tenemos que tener. Y Él es el modelo de bondad. Alguna vez le dijeron a Jesús, Señor bueno. No, hay uno solo bueno. Dijo Jesús, el Padre. Amén. Entonces, esto habla de su perfección, así como es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente fiel, perfectamente poderoso, es perfectamente bueno. Amén. Porque Él es perfecto. Amén. Vamos al Salmo 119, 68. Vamos a ver algunos versículos aislados, pero que nos hablan directamente y de una forma concisa de cómo es Dios. Aquí el salmista dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno, ¿qué significa esto, hermano? No solamente que Dios es bueno, como lo hemos visto, lo hemos afirmado, que es un atributo, es parte de su naturaleza, sino que hace lo bueno. ¿Está bien? A veces que pueden haber personas que son buenas, pero no hacen las cosas bien. Dios no solamente es bueno en su esencia, sino que todo lo que hace es bueno. Y como Él es eterno, Dios no va a cambiar. Amén. Amén. Él fue bueno ayer, es bueno hoy, será bueno mañana. Y hoy no puede ser más bueno de lo que fue ayer, ni mañana puede ser más bueno de lo que es hoy, porque Él no cambia. Amén. Fíjese que hay bueno, después lo vamos a leer, Santiago 1:17,
Dice, toda buena dádiva, todo buen obsequio, regalo, todo don perfecto, habla de también aquellos regalos, aquellas gracias de Dios espirituales, descienden de lo alto, del Padre de las luces, el Padre Celestial, nuestro Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, o sea que Él, recién lo cantamos, siempre ha sido bueno, siempre ha sido fiel. Amén. Pero dígame si a veces no nos cuesta en determinadas situaciones pensar que Él es bueno. La verdad que Él es bueno, ha sido bueno, pero en esto podría haberme librado de esto, podría haber evitado aquello. Lo cuestionamos. Pero lo cierto, hermano, es que Dios es bueno porque es su esencia. Y es la máxima expresión de bondad. Y hace las cosas bien. Porque Él es perfecto. Porque es parte de su carácter. Y Él no cambia. No cambiará jamás. Entonces vamos a ver algunas formas en las que la Biblia nos habla de esa bondad de Dios. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 y versículo 4 y después vamos a leer el 31. Podríamos leer todo el capítulo 1, vamos a ver lo mismo, ¿no? Pero el 31 redondea el concepto. Dijo Dios, sea la luz, ¿y qué fue? La luz. Y vio Dios que la luz era bueno. Ve que todo lo que hace Dios es bueno. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos al 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Sí? El universo, los animales, las plantas, etcétera, etcétera. El ser humano. Y dice, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Esto nos confirma, hermano, desde el inicio que Dios es bueno y es bienhechor, hace las cosas bien. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué Él es bueno y hace las cosas bien? Porque es que es su esencia, su naturaleza. Vamos a Romanos 2:4. Ahí está en un contexto un poco diferente, Romanos 2:4 describe al hombre, al ser humano que le da la espalda a Dios, y lo define con palabras bien fuertes, ¿no? Pero acá el versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, está hablando de la bondad de Dios, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que Dios es bueno aún con aquellos que no se comportan de una manera correcta delante de Él. ¿Sí? Si leemos el contexto nos vamos a dar cuenta que habla de esto, del corazón del hombre, y cómo después va a entrar un justo juicio de Dios, que vamos a verlo también de una forma resumida. Entonces, ¿por qué Dios es bueno con las personas que no son buenas con Él, que le dan la espalda, que no lo aman, que no lo aprecian, que le contradicen? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y ahora vamos un poco más profundo. Gálatas 5, 22 y 23, versículos tan conocidos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, habla del fruto del Espíritu. Una vez que usted y yo conocimos a Cristo, nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo.
Amén. Quien está obrando en nuestros corazones, y el objetivo de Dios a través de su obrar, a través de la palabra y la instrucción del Espíritu Santo, es que reflejemos la bondad de Cristo. Por eso es que el fruto de tener al Espíritu Santo en nuestra vida es, en una parte del fruto es la bondad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo como esencia es bueno. Jesús, el Hijo, es bueno y el Padre es bueno. Las tres personas de la deidad por naturaleza son buenos, y por eso el fruto que producen es debido a esa naturaleza. Amén. ¿Por qué afirmamos tanto esto que es por su naturaleza? Porque no depende de la circunstancia. No depende que si me responde o no me responde, si evita una catástrofe o no, si hace un milagro o no. No, es su esencia, la bondad. ¿Y cuál será la máxima expresión de la bondad de Dios? ¿Qué cree usted? La máxima expresión de la bondad de Dios es la cruz de Cristo. Porque Dios en su bondad miró al hombre pecador, al mundo en pecado, separados de Él, y por su bondad y motivado por su amor envió a su Hijo Jesucristo para que Él muriera en esa cruz por causa de nuestros pecados. Seguramente, hermano, a todos los discípulos y la gente de esa época no fue algo bueno para ellos. ¿Cómo va a ser bueno que el Cordero de Dios, un hombre bueno, un hombre que no había pecado, que no había hecho ninguna maldad, que no había dañado a nadie, muriera como un malhechor, como un criminal en una cruz, en la muerte más horrenda? ¿Cómo puede haber algo bueno en eso? Pero para Dios sí fue bueno, en el criterio de Dios. ¿Por qué? Porque a partir de ahí Jesús ocupó nuestro lugar, fue sustituto, ocupó el lugar que nosotros deberíamos haber tenido. Él cargó con la ira que nosotros deberíamos haber sufrido por causa del pecado, y resolvió el problema, porque Dios, un Dios justo, no puede tolerar el pecado. Pero además, por su esencia, Dios es bondadoso. Tenía que hacer algo para darle oportunidad al ser humano de volverse a Él. ¿Cómo resolvía esa justicia y esa bondad sin decir, bueno, si yo dije que la paga del pecado es muerte, y yo dije que el alma que pecare esa morirá? No puedo decir, bueno, de ahora en más, aunque hagan la suya, va a estar todo bien, porque eso va contra su naturaleza. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál fue la solución? Envió a su Hijo Jesucristo para que ocupara nuestro lugar, y sobre Él cargó. Por eso Él murió, y la paga del pecado, suya el mío, es la muerte. No morimos nosotros por causa del pecado, pero por nuestro pecado, pero murió Cristo ocupando nuestro lugar. Amén. Y eso es la bondad de Dios. Amén. Eso es la bondad de Dios. Vamos al Salmo 23, 6. Acá dice algo tan poderoso. Seguramente se lo conoce de memoria. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me seguirán. Significa en hebreo, me van a buscar, me van a perseguir, me van a localizar todos los días. La bondad de Dios nos ubica todos los días en nuestro trabajo, en el estudio, en la casa, en nuestros logros, en nuestras tristezas, en nuestros dolores, en nuestros pesares, en nuestras pérdidas, en nuestras
descanso en cada uno de nuestros días. La bondad de Dios, el bien que Dios quiere para con nosotros, nos persigue. ¿Qué le parece? ¿Y hoy qué? Hoy es uno de esos días. Amén. El bien y la misericordia de Dios le ha alcanzado a usted y me ha alcanzado a mí en este día. Amén. ¿Y por qué? Porque es su naturaleza, es su esencia. Sin embargo, hermanos, hay veces que cuando tenemos dolores, pérdidas, dificultades, aflicciones, tristeza, luchas, solemos dudar de esa bondad de Dios. A veces no lo decimos, pero lo pensamos y nos enojamos. Pero sin embargo, hermanos, vemos que Dios no puede cambiar. Es inalterable. Siempre fue bueno. Siempre hizo las cosas bien. Y además nos dice, ese bien nos va a seguir a todos aquellos que le han obedecido. Pues si leemos la primera parte del Salmo 23, habla de aquellos que son temerosos de Dios, aquellos que caminan en obediencia, que en su ley meditan de día y de noche. Es el Salmo 1, pero está hablando de aquellos que tienen a Dios como su pastor. Y si usted y yo estamos vivos, es un acto de la bondad de Dios. Vamos a hacer algo general. Si vivimos en este mundo, recién la hermana decía, si alguno miró el día espectacular que Dios nos concedió hoy. Hermano, cuando Dios creó el mundo y Dios creó al hombre, no lo puso en cualquier lugar. No lo puso en un lugar recóndito, en Siberia, en un desierto. Lo colocó en el ambiente más excelente que ni siquiera nos podemos imaginar. En un huerto llamado Edén. Allí lo colocó. Había una completa comunión, compañerismo entre el hombre y Dios. El mejor lugar. A partir de que el hombre pecó, bueno, ese lugar sigue siendo bello, pero lo hemos deformado un montón, ¿no? Sin embargo, hermanos, el mundo en el que vivimos es una expresión de la bondad de Dios. El sol que vemos, el viento que a veces nos molesta, el cielo, las plantas que dentro de unas semanas empezarán a florecer, es parte de la bondad de Dios. Amén. Dios nos ha salvado. Es por su bondad. O alguien puede decir, bueno, pero yo he colaborado mucho porque es una persona que me merecía, realmente me merecía que Dios me salvara. Ninguno, hermano, por más que creamos que teníamos un montón de condiciones, no merecíamos. La ropa, los alimentos, el techo, la familia, son todas expresiones de la bondad de Dios. Amén. Y sobre todo, hermano, esto, su palabra es una muestra de la bondad de Dios. ¿Qué haríamos sin este libro? Aquí encontramos, hermano, dirección, instrucción para salir adelante en medio de cualquier dificultad. A pesar de que estemos en una época moderna con inteligencia artificial, nada mejor que la palabra de Dios para dirigirnos, para sostenernos, y nada más poderoso. Usted le puede pedir a la inteligencia artificial que exprese algo como si lo hiciera Dios, y es probablemente que lo haga de una manera muy notable, pero no es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, funciona, es efectiva, y es una muestra
de la bondad de Dios. Amén. Pero por ahí surgen algunas preguntas. ¿Por qué si Dios es bueno suceden cosas malas? ¿Por qué si Dios es bueno existe un juicio? Ahí yo dejé abierta la Biblia en Romanos 2 porque quiero leer algunos versículos. ¿Por qué si Dios es bueno va a haber un juicio? Y otra pregunta, ¿por qué si Dios es bueno hay un infierno? ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay personas que sufren? ¿Por qué hay gente buena que muere y lo hace en condiciones que no quisiéramos, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué injusticia? ¿Por qué la maldad? Vamos a Génesis 3. Ahí vamos a encontrar por qué. Todo origen lo encontramos en la Biblia en Génesis, ¿sí? El origen de lo que nos pasa hoy está en Génesis. Génesis 3:1. Lo conocemos, pero lo repasamos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Escuchen, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? La conversación entre el diablo, Satanás y Eva. Y encontramos dónde comenzó, hermano. ¿Por qué hay tanta maldad, injusticia, muerte, enfermedad, plaga, muertes de inocentes, guerras, conflictos, injusticias? ¿Sabes dónde se inicia esto? Cuando en una mujer, cuando en un hombre entra la duda acerca de la bondad de Dios, ahí empiezan los problemas. Cuando ponemos en duda, porque ¿qué es lo que hizo el diablo? Si Dios es tan bueno, no puede negarte que conozca el derecho de saber distinguir entre el bien y el mal. No te vas a morir, sino que sabe Dios que eso les conviene a ustedes. Como que le estaba diciendo, Dios los quiere privar de algo que es bueno. Entonces, hermano, cada vez que el ser humano piensa, Dios me está queriendo privar de que disfrute, de que obtenga, de que alcance algo, porque Dios me dijo que no, pero yo me pongo que sí, yo lo quiero porque es algo bueno, y si es algo bueno, no tiene por qué pasarme nada porque Dios es bueno. Ahí empezó, hermanos, la decadencia. Cuando el ser humano dudó de la bondad de Dios. Y hoy pasa lo mismo y nos pasa esto. ¿Cuántas veces tenemos el mismo pensamiento? Señor, quiero esto, quiero aquello, y Dios nos dice no, yo no quiero eso para tu vida. Pero decimos, pero no, pero yo creo que es bueno, y si es bueno yo lo voy a hacer, porque, hermano, esa es la causa de todas las tragedias en la vida. Porque toda restricción, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, cada exhortación que Dios nos ha dado en la palabra es una manifestación de la bondad de Dios. No es para privarnos de algo, es para liberarnos de algo malo que pudiera venir a nuestra vida. Amén. Entonces, si alguien le pregunta, ¿por qué suceden todas cosas malas? Porque el ser humano
ha decidido dudar de la bondad de Dios y hace cosas que Dios ha restringido por amor a nuestras vidas, que Dios los ha limitado, nos ha puesto límites porque nos ama, pasa esos límites porque dudan de la bondad de Dios. Si Dios es tan bueno, no me puede, no puede impedirme que yo logre aquello, alcance aquello. Y bueno, y de ahí ha llegado, hermano, la humanidad donde estamos. El egoísmo, la altivez, la indiferencia, etcétera, etcétera, vienen por causa de dudar de la bondad de Dios y de salirnos de los límites que Dios ha establecido. Amén. La otra pregunta es: ¿por qué hay un juicio? Vamos primero a 1 de Pedro 2:4. Hay muchos versículos que hablan del juicio, pero habla del juicio y del infierno, ¿sí? Así no tenemos que buscar otro. Porque si Dios, lo tiene 1 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Está hablando en un contexto, hermano, de falsos profetas, de gente que le ha dado la espalda a Dios, y está hablando de un juicio. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede ser que si Dios es bueno vaya a haber un juicio? Porque cuando hablamos de juicio la palabra ya nos incomoda. Y bíblicamente, hermanos, sabemos que van a haber dos juicios. Uno se llama el tribunal de Cristo. Después ustedes, si quieren, lo pueden buscar en 2 Corintios 5:10. Habla del tribunal de Cristo, donde todos aquellos que han creído en Jesucristo le vamos a rendir cuenta a Él. No es un juicio de condenación, es un juicio para recompensar a cada uno según sea su obra, para recompensar a cada uno según haya vivido aquí, en obediencia o ahí. Amén. Ese es el juicio. ¿Sabe usted que vamos a tener que compadecer ante Jesucristo? Le vamos a tener que dar cuenta a Él. Y que Él nos va a recompensar. Y que el tamaño, la forma de esa recompensa va a ser según nuestras obras. No estábamos hablando de salvación, no vamos a ser salvos ya, porque hemos sido salvos. Dios en su amor nos va a recompensar, porque es parte de su naturaleza. No lo merecemos, pero es parte de su naturaleza. Y el otro juicio, hermano, hay otro juicio, y es el trono blanco. Ese está ahí en Apocalipsis. Pero ese juicio, hermano, es el juicio que Dios en el cual va a condenar a todos aquellos que le dieron la espalda, que nunca quisieron saber nada de Él, que no quisieron saber nada de la Biblia, de la iglesia, de Dios, de comprometerse con Él, de cambiar. Vamos a Romanos 2:5, que por eso le decía recién que lo dejé abierto y ya estamos llegando al final. Está hablando al hombre, ¿sí? Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo es el juicio de Dios? Justo. No es en su locura, no es porque Él nos ha dado todas las posibilidades, nos ha dado un abogado en Jesucristo para que nos libre de la condenación, pero todo aquel que le da la espalda, todo aquel que menosprecia la riqueza de su benignidad, como le llamamos recién, que Él nos está dando tiempo para que pueda arrepentirse. Bueno, cuando no se arrepiente, atesora para sí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Vida eterna a los que perseverando en bien hacen buscar, bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. Eso va a ser en el tribunal de Cristo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es la Biblia, amén. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, porque el judío tuvo la ley, y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Entonces, ¿y por qué cree usted que va a haber un juicio? Porque es parte de la expresión de la bondad de Dios. No es todo no es aquel que, bueno, yo decidí hacer mi vida lo que yo quiero, no quiero rendirle cuentas a nadie, no quiero creer en Dios, no quiero seguirle, no quiero hacer nada de lo que me dice, yo quiero vivir como una buena persona. Simplemente no sirve eso. Entonces, Dios, como es bueno, va a recompensar a aquellos que recibieron, que se arrepintieron, que caminaron en obediencia con sus altibajos, pero que permanecieron. Y aquellos que le dieron la espalda, aquellos que no quisieron saber nada con Él, aquellos que aborrecieron la Biblia, la palabra de Dios, etcétera, etcétera, hermano, tendrán su lugar. Amén. Por la dureza y por tu corazón no arrepentido, dice. No es que Dios determine, es la decisión de cada corazón. Amén. Entonces esto también es parte, hermanos, de la bondad de Dios. Porque cada uno de los que estén en ese juicio van a saber el por qué recibirán recompensa o por qué van a recibir el castigo eterno. No van a quedar dudas. Porque el juicio de Dios es justo. Por esto, por esto, por esto. Amén. Y la tercera pregunta. ¿Y entonces el infierno? ¿A quién le gusta hablar del infierno? No, por favor. En estos últimos tiempos, hermanos, a veces a los cristianos parece que les avergüenza hablar del infierno, no, porque van a creer que somos locos, un invento de los religiosos para tener a la gente asustada o temerosa. Hermanos, a Jesús no le dio ningún temor de hablar del infierno, y habló en innumerables ocasiones, ¿sí? En parábolas, en forma directa, en palabras proféticas, Él habló de esto. Y lo importante, hermano, es que es un lugar de castigo eterno, no es una metáfora. Amén. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de castigo eterno, donde la ira de Dios, recién lo leímos en Romanos, fuimos librados por Cristo de esa ira, porque ocupó nuestro lugar en la cruz, aquel que ha creído en Jesucristo. Pero aquel que no cree en Jesucristo va a ser castigado con la ira de Dios en un lugar llamado infierno, que es un lugar de castigo eterno. No es una metáfora, no es un lugar, no, es un lugar donde va a haber fuego eterno y va a haber eterna separación de Dios. Amén. Entonces, ¿y por qué? Porque esto es una expresión de la bondad de Dios. Porque Dios es bueno y todo lo que Él ha dicho es bueno, y todo lo que Él ha hecho es bueno. Y aquel que menosprecia la bondad de Dios se tendrá que confrontar con su ira, porque Dios es amor, pero también es fuego consumido. Amén. Esta parte, bueno, pero todo tiene su explicación. ¿Qué? ¿Porque hay un infierno Dios deja de ser bueno? No, si está diciendo ahí, te estoy
con mi benignidad, paciencia y longanimidad, te estoy guiando al arrepentimiento. Cada día Dios está derramando de su gracia la oportunidad de que se le conozca. Amén. Entonces, y cada día Dios está permitiéndonos honrarle a Él con nuestro estilo de vida. Y aquel que se compromete, aquel que le busca, aquel que a pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, sigue adelante y le honra y tiene una vida que le agrada a Él, hermano, va a ser recompensado mayormente o de una forma más distinguida que aquel que no se esfuerza, aquel que no le honra, aunque haya creído en Él. Amén. Por eso es según sus obras. ¿Y por qué tanta maldad? Y porque el hombre decidió desconocer la bondad de Dios y determinar sus propias bondades. Como dijimos al principio, Dios es la máxima expresión de lo que está bien. Entonces, si hay algo que dice que está bien, está bien. Si hay algo que dice que está mal, está mal. Pero el hombre quiso ser Dios y decir, yo voy a decir lo que está bien y lo que está mal. A partir de ahí vienen las tribulaciones, la guerra, las luchas, las injusticias, el abuso, la violencia y todo lo que vemos hasta el día de hoy. Amén. Pero vamos a Hebreos 12:7 y con esto terminamos. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es otra forma, hermanos, en la que Dios expresa su bondad en nuestras vidas? Porque no es que Dios va a decir, bueno, está todo bien, haz lo que vos querás y va a estar todo bien. No. Cuando hacemos las cosas que no le agradan a Dios, Dios nos va a tocar. A veces nos toca un poco más suave, a veces un poco más fuerte, pero nos va a tocar porque Él no quiere que caigamos. No quiere que retrocedamos, no quiere que nos apartemos de Él. Amén. Entonces Él nos disciplina. Y da el ejemplo de los padres. Usted como papá, como mamá, sabe que a veces que disciplinar a los hijos no es fácil. Porque después que uno lo hace, el hijo no entiende nunca la disciplina. Yo siempre les he comentado, cuando mi madre me disciplinaba, era muy recta. Yo no entendía que era para mi bienestar. Hoy ya con mis años le agradezco siempre por el que me haya disciplinado, porque esa fue una muestra de su amor para con mi vida. ¿Cuánto más Dios, hermano? Somos sus hijos y Él nos disciplina. Entonces, a veces tribulación, prueba, dolor, es que Dios está interesado en que usted y yo crezcamos, tiene un propósito ahí. Dice, es provechoso para que participemos de su santidad, porque estamos en una etapa de santificación en nuestra vida, de estar apartados para Él, de parecernos más a Cristo, y eso, hermano, incluye la disciplina. Es más, dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A ver, papá, pregúntale a los hijos si les gusta cuando los disciplinan.
Si es que lo disciplina, porque espero que lo discipline, porque si no le van a tener que rendir cuenta al Señor. No, pobrecito, pobrecito, no hay que ser tan duro. Pero hermanos, es más vale que lloren ahora y no que usted llore después. Hay un proverbio que dice que el hijo consentido avergüenza a su madre, ¿no? Siempre la palabra, hermano, tiene consejos, tiene reflexiones. Entonces, hay veces que no entendemos por qué nos pasan cosas. Pero hermanos, cuando vienen cuestiones difíciles en nuestra vida, tenemos que reconocer que eso también parte de la bondad de Dios. Porque su bondad depende de su naturaleza, no de nuestras circunstancias. Ahora sí es bueno porque me respondió. Ahora no es bueno porque Dios no me contestó. Ahora sí es bueno porque me hizo un milagro. Ahora no es bueno porque no me hizo un milagro. No es así. Porque usted si todo lo que su hijo le pide se lo da instantáneamente, lo malcriará y va a tener un carácter que después no le va a servir para enfrentarse a la realidad del mundo. Amén. Dios habló algo hace unos días de esto. Entonces, hay veces que la idea que tenemos de Dios no está basada en lo que Él dice de sí mismo, lo que dice en su palabra, sino en lo que hemos creído nosotros. Y a veces, hermanos, hemos crecido con esa forma de verlo a Dios como que Dios es muy estricto, es muy duro, y si me porto mal, y bueno, voy a tener que sufrir las consecuencias. Entonces ando con ese temor, no el temor de reverencia y de respeto y de amor a Dios, sino el temor de que no me castiguen. A veces es el concepto que hemos tenido de Dios. Y nos hemos olvidado de su bondad y no hemos disfrutado de su bondad, aún en las circunstancias difíciles. Pero Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. ¿Qué significa esto, hermano? Que aún las situaciones, pues lo está diciendo en un contexto, cuando usted lee los versículos anteriores, habla de que la creación gime a una, ¿sí? Y nosotros gemimos con la creación, de los dolores, las circunstancias que nos tocan a veces vivir en este mundo, en el cual tendremos aflicción. Dios nos habló el domingo pasado. Sin embargo, hermanos, Dios tiene poder para usar cualquiera de esas situaciones para que Él cumpla sus propósitos sobre nuestra vida. Y eso es también parte de la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, si el dolor toca nuestra puerta, ¿no? Porque hay cosas que no son tan sencillas. La enfermedad de un hijo, la separación de los padres, la pérdida de un trabajo, una injusticia, el menosprecio, recibir la burla por algo físico, lo que fuere. Sin embargo, hermanos, Dios tiene poder para usar cada una de esas situaciones para hacer de nosotros una persona que se parezca más a Cristo. Y eso es parte de la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y si el dolor viene, hermanos, y toca nuestra puerta, quebranto, injusticia, pérdida, enfermedad, miremos a la cruz, la máxima expresión de la bondad de Dios. Amén. Y recordemos, Señor, tu bondad me persigue cada día, aún, recién lo cantábamos, ¿no? Tu fidelidad me está persiguiendo. Pero esa bondad de Dios, hermano, se manifiesta en las cosas buenas y en las cosas malas. En los momentos gratos, en los momentos de que cumplimos sueños y alcanzamos algo que
que anhelábamos, pero también cuando tenemos pérdida, también cuando tenemos tribulación, cuando tenemos dolor. Dios está obrando ahí, porque es parte de su esencia. Nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Y siempre el objetivo de Él es cumplir su propósito en cada uno de nuestros corazones. Amén. Así que, hermanos, que en este día podamos recordar y que podamos cambiar nuestra forma de pensar a veces en relación a esto. Dicen que para que un hábito se incorpore a nuestra vida necesitamos al menos 21 días de repetirlo. ¿Qué pasaría si durante 21 días, hermano, cada mañana le agradecemos a Dios por su bondad? Gracias, Señor, porque tu bondad me va a seguir todo este día. Cuando vaya al trabajo, cuando vaya al colegio, a la universidad, cuando tenga que ir a pagar una boleta, cuando tenga que ir a hacer las compras, cuando tenga que resolver una dificultad, tu bondad estará alcanzándome, tu misericordia, tu favor. Amén. Y cada día eso va a provocar un cambio, porque a veces nos hemos quedado con el concepto humano. Bueno, mi criterio de Dios es bueno si hace esto, y si hace esto, y si hace esto. Si no lo hace, no es tan bueno. Y hoy hemos visto que no es así, no depende de lo que nos pasa, de las circunstancias, es su esencia. Amén. Y Él no va a cambiar. Nuestras circunstancias van a cambiar, a veces serán mejores, a veces serán peores, pero Él seguirá siendo bueno y seguirá alcanzándonos con su bondad cada día. Amén. Que esto nos pueda dar descanso, hermano, y que podamos ser agradecidos y expresarle al Señor nuestra admiración y decir: Señor, gracias, gracias, Señor, porque muchas veces he considerado que soy tan bueno o tan buena que no merecía vivir esto, pero hoy tú me enseñas, Señor, que no es tan así. La máxima ejemplo de bondad eres tú, Señor. La persona más buena, más amorosa, más bondadosa que hubo en la tierra fue tu Hijo Jesucristo, y Él murió en una cruz sin merecerlo. Yo no soy más bueno que Él, Señor, y gracias porque esta situación que hoy me duele, que me aflige, me ayudará para bien, porque soy llamado por ti y porque te amo con todo mi corazón. Amén. Amén. Invito que se coloque de pie, vamos a orar al Señor. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque desde pequeño, Señor, al menos en mi caso, he tenido tuve en algún momento esa disyuntiva, ese conflicto. Y a lo largo de mi vida y a lo largo de la vida de cada uno de tus hijos, ¿cuántas veces hemos escuchado expresiones? ¿Cómo es posible que Dios sea bueno y permite esto? ¿Cómo es posible que Dios sea bueno y permite aquello? Pero, Señor, hoy nos damos cuenta en una sencilla, Señor, meditación, repaso de tu palabra, de que no se trata de que seas tú, que cambies, que a veces no sea bueno. Nosotros, los seres humanos, hemos intentado definir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y en base a nuestra definición de lo que está bien, hemos llegado a donde estamos. Entonces, a veces el hombre dijo: está bien que a mí me guste otra mujer, cuando eso ocasionó un terrible daño y dolor en la esposa, porque el hombre se cree Dios y cree que está en condiciones de determinar lo que está bien y lo que está mal, porque desconfía de que lo que tú has dicho que es bueno es lo correcto, Señor. Entonces llegamos a donde llegamos
Cuando alguien considera que está bien quitarle la vida a una persona para lograr un objetivo personal, cree que está bien. Eso fue lo primero que ocurrió en la familia de Adán y Eva. Pero todo comenzó cuando ellos creyeron que podían determinar qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Cuando comenzaron a dudar de tu bondad, todo se vino abajo, Señor. Y esto nos hace reflexionar, porque hoy sucede lo mismo. Cada vez que como hijos tuyos no aceptamos tu disciplina, no aceptamos tu trato, no aceptamos el no, y nos movemos en lo que creemos que está bien, Señor, tenemos problemas, tenemos dificultades. Entonces tú nos traes esta palabra para que recordemos que la máxima ejemplo, autoridad en cuanto a bondad eres tú, Señor. Y que no hay nada malo en ti, Señor, y que todo lo que haces es bueno. Todo lo que dices es bueno. Todo lo que prometes es bueno. Señor, entonces está en cada uno de nosotros cambiar la manera de pensar y realmente reconocer tu bondad, Señor, y reconocer cuántas veces nos hemos apartado de esa bondad, Señor, por desobediente, por dudar, por no aceptar los límites, por no aceptar aquellas restricciones que tú nos has puesto, Señor, y que son muestras justamente de tu bondad. Apenas sacaste a Israel de Egipto por ese corazón bondadoso, tú le diste las leyes para que supieran cómo conducirse, no solamente hacia ti, sino hacia el prójimo, Señor. Y como seres humanos hemos desconocido la bondad, tu bondad, a través de esos mandatos, Señor, tan preciosos, Señor. Y hemos caído en tantos problemas, conflictos, guerras, injusticia, enemistades, maltratos, violencia, Señor. Pero queremos volver a ti, Señor, y reconocer tu bondad. Tú eres bueno, Señor. Es tu esencia, es tu naturaleza. No puedes ser más bueno de lo que eres, Señor, porque eres perfecto en bondad. Señor, gracias. Señor, gracias porque hay veces que nuestra razón nos ha hecho creer que nosotros somos más buenos que tú, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Qué necedad, qué necedad. Pero gracias, Señor, porque finalmente en todo, en lo que vemos, en la tierra en la que caminamos, en todo lo que tú nos has provisto, en la salvación, en tu palabra, aún en la disciplina, Señor, y en tu actitud hacia aquellas personas que te han dado la espalda, Señor, vemos tu bondad, Señor, cada día. Y tu palabra nos ha dicho que ese bien y esa misericordia nos perseguirán, nos ubicarán, estemos donde estemos, Señor, cada día de nuestras vidas. No queremos, Señor, apartarnos de eso. Queremos caminar en temor reverente, Señor, y decirte gracias porque eres bueno. Gracias porque eres bueno. Señor, reconocemos que a veces no hemos sido agradecidos por esto, Señor. No hemos sido agradecidos. No nos ha salido, Señor, decirte gracias porque eres bueno en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras pérdidas, en medio de nuestros conflictos, Señor. Pero hoy hemos entendido que tú sigues siendo bueno, Señor. Y que aún en todas esas circunstancias tú estás obrando, estás colaborando, Señor, para que tu propósito de que podamos reflejar a Cristo pueda ser una realidad en nuestros corazones. Señor, gracias. Gracias, Señor.
Que esa bondad también pueda crecer en nuestros corazones, Señor. Que ese fruto de tu Espíritu, Señor, esa parte del fruto, junto con las otras, Señor, podamos ir madurando para que podamos reflejar cada día más a Cristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Siempre has sido bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor.